Lorelei Thorne se despertó con los primeros rayos del sol. Se tumbó en la cama, escuchando el silencio de la casa. Brandon no había vuelto a casa por la noche. La reunión de negocios se ha retrasado. Ha tenido que quedarse en el hotel. Era el mensaje que había llegado sobre las 11 de la noche. Lorelei ya no preguntó en qué hotel, ya no exigió pruebas. 12 años de matrimonio le habían enseñado a no hacer preguntas. Hoy cumplía 38 años. Su cumpleaños, que normalmente intentaba no celebrar, estaba planeado como especial este año. Lorelei decidió organizar una fiesta, invitar a amigos y colegas. Tal vez la presencia de gente de fuera obligaría a Brandon a ser un marido atento por una noche. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Miramar se estaba despertando, una pequeña ciudad costera donde todos se conocían, donde los cotilleos corrían más rápido que el viento. ¿Cuánta gente sabía ya de las aventuras de su marido? ¿Cuántos sabían lo que ella misma temía admitir? Su teléfono vibró con un mensaje de Brandon. «Feliz cumpleaños. Estaré allí esta noche. No lo olvides. El restaurante está reservado para las 8. Ni un «te quiero», ni un «te echo de menos», ni siquiera una carita sonriente. Lorelei sonrió. No esperaba mucho más. Dejó caer el teléfono sobre la cama y se dirigió al baño. Hoy tenía que estar especialmente guapa. No por Brandon, sino por sí misma. Y quizá para los cotillas que cuchicheaban a sus espaldas, compadeciéndose de la pobre Lorelei, abandonada por su marido. El espejo reflejaba a una mujer atractiva, con finas arrugas alrededor de los ojos y unas tenues canas en el pelo castaño. Lorelei se examinó críticamente. No estaba mal conservada para su edad. Cuando ella y Brandon se conocieron, él le había quitado los ojos de encima. Había dicho que parecía una sirena, con los mismos ojos misteriosos del color del mar y el pelo largo. Ahora Brandon rara vez la miraba. Sus ojos estaban puestos en otras mujeres, más jóvenes, más brillantes, más disponibles. Después de ducharse, envuelta en su bata, Lorelei bajó a la cocina. Su gran casa de la costa, obra del agente inmobiliario Brandon, era demasiado espaciosa para 2 personas y ahora, en realidad solo para ella, parecía un auténtico mausoleo. Lorelei encendió la cafetera y empezó a prepararse un desayuno ligero. Hoy tenía una agenda apretada. Una reunión con proveedores, luego manicura, peluquería, y después del trabajo tenía que pasar por el restaurante para asegurarse de que la sala estaba lista para la fiesta. La floristería Edelweiss, de la que Lorelei era propietaria desde hacía 8 años, era su punto de venta. En el pequeño local de la calle principal de Miramar siempre se respiraba el aroma de las flores recién cortadas y los escaparates estaban repletos de exquisitos arreglos. Lorelei adoraba las flores. Nunca mentían, nunca engañaban, nunca traicionaban. Cuando se marchitaban, lo hacían con belleza y dignidad. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «¿Lorelei? Soy yo, Nadine». «Feliz cumpleaños, cariño», sonó la enérgica voz de su mejor amiga. «Gracias, Nadine», sonrió Lorelei. «Eres la primera persona que me felicita en persona, no por mensaje». «¿Y Brandon?» Nadine sonó desconcertada. «Está en el trabajo. Me ha mandado un mensaje». Hubo una pausa. Nadine Holt, divorciada, madre de 2 hijos y propietaria de un popular salón de belleza de la ciudad, era la única persona con la que Lorelei podía ser sincera. Pero ni siquiera a ella le contaba toda la verdad sobre su matrimonio. «Lorelei», dijo por fin Nadine, «tú y yo somos amigas desde hace casi 20 años. Deja de fingir que todo va bien. Ya veo lo que está pasando». «No sé de qué estás hablando», intentó Lorelei desviar la conversación. «¿Estás segura de que vendrás esta noche? ¿Te has comprado un vestido?» «No cambies de tema», dijo Nadine con firmeza. «Las dos sabemos que Brandon se acuesta con esa secretaria suya. ¿Cómo se llama?» «Olivia», dijo Lorelei en voz baja. «Olivia King». «Sí, con esa Olivia. Todo el pueblo habla de ello.
Y no solo de ella. Dicen que hubo otra interna el verano pasado y... Ya está bien. Lorelei la interrumpió bruscamente. No quiero hablar de eso. Y menos hoy. Nadine suspiró. Vale, lo siento. Es que estoy preocupada por ti. Te mereces algo mejor, ¿sabes? Su voz se suavizó. Después de que Mark me dejara, pensé que la vida se había acabado. ¿Y ahora? Soy feliz. Los niños son felices. El negocio va viento en popa. A veces hay que encontrar la fuerza para cambiar las cosas. Lorelei cerró los ojos. ¿Cuántas veces se había imaginado haciendo las maletas y marchándose? ¿Cómo empezaría una nueva vida, libre de humillaciones y engaños? Pero siempre había algo que la retenía: el miedo, la costumbre, los recuerdos de cómo era Brandon antes de que el éxito le volviera la cabeza. Es mi cumpleaños, Nadine. No lo estropeemos con conversaciones pesadas, ¿vale? Nos vemos esta noche, y sí, ponte ese vestido rojo que vimos en la boutique la semana pasada. Te sienta muy bien. Lorelei terminó su café y subió a vestirse. Había un vestido nuevo en su armario, un vestido esmeralda con la espalda abierta a juego con sus ojos. Lo había comprado especialmente para esta noche, con la esperanza de que Brandon se diera cuenta de lo guapa que seguía siendo. Una esperanza tonta e ingenua. El día pasó volando en un torbellino de actividad. La tienda estaba llena de clientes. El proveedor se había retrasado en la entrega de orquídeas para un pedido importante y la nueva dependienta había confundido las direcciones de entrega de 2 ramos. A las 3 de la tarde, Lorelei se sentía exprimida como un limón, pero aún le quedaban tratamientos de belleza y los últimos preparativos para la fiesta. Sentada en la silla de la peluquería, echó un vistazo a la lista de invitados. 25 personas, colegas, amigos, algunos clientes que se habían hecho íntimos a lo largo de los años. Los colegas de Brandon de la inmobiliaria estarían allí, incluida Olivia King. Lorelei había insistido en invitarla. Era más fácil no perder de vista al enemigo. Olivia era joven, 26 años, un reciente título en marketing y una ambición que no solo se extendía a su carrera, sino también a su vida personal. Llevaba poco más de un año trabajando con Brandon, pero Lorelei empezó a sospechar que algo iba mal casi de inmediato. Demasiadas horas extras, demasiados viajes de negocios, demasiadas historias delirantes de Brandon sobre lo talentosa que era. Hacía 3 meses, al recoger la chaqueta de Brandon de la tintorería, Lorelei había encontrado en su bolsillo un cheque de un hotel de la costa, el mismo en el que habían estado de luna de miel 12 años antes. La fecha del cheque coincidía con el día en que Brandon supuestamente había estado en una conferencia en un estado vecino. Era la primera vez que se permitía mirar su teléfono mientras dormía. La correspondencia con Olivia no dejaba lugar a dudas. Pero Lorelei no montó una escena, no gritó ni exigió explicaciones. Fingió que no sabía nada. ¿Por qué? Ella misma no podía responder a esa pregunta. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a quedarse sola, o tal vez solo estaba esperando el momento adecuado. Después de la peluquería, Lorelei se detuvo en el restaurante Côte d'Azur, donde se celebraría la gala. El gerente, un anciano francés llamado Monsieur Dupont, la acompañó personalmente a la habitación alquilada. Madame Phelps, todo está listo según sus deseos, se inclinó galantemente. La tarta se entregará a las 8:30, los músicos llegarán a las 7 para montar el equipo. Las mesas estarán colocadas exactamente como usted pidió. Lorelei recorrió la sala con la mirada, luminosa, espaciosa, con vistas al océano. Todo era perfecto. Esta fiesta iba a ser especial, y no solo porque fuera su cumpleaños. Gracias, señor Dupont, sonrió. Eres tan bueno como siempre. De vuelta a casa, Lorelei subió a su dormitorio y empezó a prepararse para la velada. Se dio un baño de burbujas, se maquilló cuidadosamente, se arregló el pelo con elegancia y se puso un vestido nuevo. Cuando se miró en el espejo se sintió satisfecha. Parecía al menos 5 años más joven de lo que era. En el tocador había un frasco de perfume,
regalo de Brandon por su último cumpleaños. Caro, perfumado con flores blancas y almizcle. Me recuerdan a ti, delicadas pero con carácter, había dicho Brandon entonces. Lorelei recordaba lo mucho que le habían emocionado aquellas palabras, cómo había esperado que fuera una señal del resurgimiento de su relación. Ahora sabía que Brandon le había regalado el mismo perfume a Olivia. Una conversación escuchada en la oficina de la agencia, donde Lorelei había pasado con flores para un cliente, le había abierto los ojos. ¡Oh, qué fragancia! ¿No es el mismo perfume que te regaló Brandon? Susurró entusiasmada una de las compañeras de trabajo de Olivia, que asintió avergonzada. Lorelei dejó el frasco a un lado y eligió otro perfume, uno ligero y cítrico que se había comprado ella misma. Hoy no quería oler como el regalo de Brandon. A las 6:30 sonó el timbre. Nadine estaba en el umbral, radiante, enérgica, con el vestido rojo que tan bien le sentaba. «He pensado en recogerte», explicó, abrazando a su amiga. «Feliz cumpleaños otra vez. Estás estupenda». Lorelei sonrió. «Tú también. Pasa, ya casi estoy lista. Voy a por mi bolso». Nadine entró en el salón y miró a su alrededor. ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Sigue en el trabajo? Lorelei se encogió de hombros. Dijo que vendría directamente al restaurante. Nadine negó con la cabeza, pero no dijo nada. Se sentó en el sofá y observó cómo Lorelei recogía las cositas necesarias en su bolso de mano. «Sabes, te admiro», dijo Nadine de repente. «Tu paciencia, tu resistencia, pero a veces creo que aguantas demasiado, que perdonas demasiado». Lorelei se quedó quieta un momento y luego se volvió lentamente hacia su amiga. «¿Qué te hace pensar que lo perdono todo?» Había tal fría determinación en su voz que Nadine enarcó las cejas, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» Lorelei sonrió, una sonrisa extraña, casi espeluznante. «Nada en particular. Es solo que no todo lo que parece perdón lo es. A veces la gente solo espera el momento adecuado». Nadine miró a su amiga con atención. «Lorelei, ¿qué te traes entre manos?» «Ya lo verás», respondió crípticamente. «Esta noche será memorable. Ahora vámonos, no quiero llegar tarde a mi cumpleaños». El restaurante Azur estaba lleno de luces cuando Lorelei y Nadine se acercaron a la entrada. El atardecer de Miramar era especialmente hermoso a principios de junio. La cálida brisa del océano traía el aroma de la sal y las flores exóticas por las que eran famosos los jardines locales. «¿Estás contenta?», preguntó Nadine mientras subían los escalones. «Un poco», respondió Lorelei, aunque en realidad su corazón latía como loco, no de emoción, sino de determinación. Esta noche su vida iba a dar un vuelco. El señor Dupont los recibió en la entrada del salón con 2 copas de champán. «Feliz cumpleaños, Madame Phelps. Todo está listo para su celebración». Lorelei bebió un sorbo de champán, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en el paladar. Su mirada se deslizó por la sala. Manteles blancos, flores frescas en las mesas, músicos afinando sus instrumentos en un rincón. Los primeros invitados ya habían llegado y se reunían en pequeños grupos, conversando tranquilamente. «Lorelei, querida», se le acercó Verónica Meyers, esposa del médico jefe del hospital de la ciudad y una de las clientas más activas de su floristería. «Estás radiante. Este vestido es perfecto». Pronto empezó a llenarse la sala. El personal de Edelweiss, encabezado por Flora, la gerente, algunos clientes de toda la vida que se habían hecho amigos, los colegas de Brandon de la agencia inmobiliaria. Lorelei saludó a estos últimos con una atención cuidadosamente disimulada, escrutando sus rostros. ¿Lo sabían? ¿Se dan cuenta de la doble vida de su jefe? A las 8 ya habían llegado casi todos los invitados, pero Brandon seguía ausente. Lorelei disimulaba magistralmente su enfado sonriendo y aceptando las felicitaciones, pero Nadine, que estaba a un paso de ella, veía que su amiga miraba el reloj cada vez con más frecuencia. «Relájate»,
le susurró a Lorelei. No dejes que te arruine la fiesta. A las 8:25, cuando los camareros empezaron a servir los aperitivos, se abrieron las puertas y entró Brandon Phelps, un hombre alto y esbelto, con unas ligeras canas en el pelo y una sonrisa segura e inmutable. A su lado, como una sombra, le seguía Olivia King, una rubia esbelta de rasgos delicados, vestida con un ajustado vestido azul oscuro. Lorelei sintió que se le apretaban las tripas. Ni siquiera intentaban ocultar el hecho de que habían venido juntos. ¿Cuántas veces en los últimos meses había imaginado esta escena? Su marido entrando en el salón con su amante delante de todos los invitados. Pero su imaginación no la había preparado para el dolor real que le atravesaba el corazón. Brandon, al darse cuenta de la presencia de su esposa, sonrió ampliamente y se dirigió hacia ella, dejando a Olivia en la entrada. «Feliz cumpleaños, cariño», besó a Lorelei ligeramente en la mejilla, y ella olió el alcohol y un perfume femenino desconocido. «Siento llegar tarde. He tenido una urgencia en la oficina». «Por supuesto», Lorelei sonrió tensa. «Me alegro de que hayas podido venir después de todo. No me habría perdido el cumpleaños de mi mujer». Brandon le rodeó la cintura con el brazo, mostrándole la imagen de la pareja perfecta. «Estás guapísima». «Gracias», respondió Lorelei soltándose de su abrazo. «Los invitados están esperando. ¿Por qué no los saludas?» Brandon asintió y se dirigió hacia las mesas donde estaban sentados sus colegas. Lorelei lo vio quedarse cerca de Olivia, susurrándole algo al oído que la hizo sonrojarse y sonreír coquetamente. Nadine se acercó a Lorelei y le tendió una copa de vino. «¿Quieres que le eche salsa sin querer? Ese vestido parece muy caro». A pesar de la seriedad de la situación, Lorelei no pudo contener una risita. «No hace falta que te ensucies las manos. Tengo otros planes para esta noche». La fiesta continuó. Los músicos tocaban jazz suave, los camareros servían platos deliciosos, los invitados charlaban y bailaban. Desde fuera podía parecer que todo iba perfectamente, pero Lorelei notaba que la tensión iba en aumento. Brandon, tras unos cuantos vasos más de whisky, estaba cada vez más revoltoso. Se reía a carcajadas, daba palmadas en los hombros a sus colegas masculinos y coqueteaba de forma demasiado evidente con las mujeres, especialmente con Olivia. Intercambiaban miradas a través de la habitación y, cuando pensaban que nadie podía verlos, sus manos se tocaban durante un poco más de lo que la decencia permitía. Hacia las 9, el señor Dupont anunció que había llegado el momento de las felicitaciones. Los invitados se levantaron por turnos, pronunciaron palabras cariñosas y entregaron regalos. Lorelei los aceptó con sincera gratitud, aunque en su interior todo se estremeció de presentimiento. Sabía que Brandon no perdería la oportunidad de aparecer en público. Le gustaba demasiado ser el centro de atención. Y, efectivamente, cuando le llegó el turno, Brandon se levantó con una copa en la mano y miró a todos los presentes con aire de suficiencia. «Amigos, estamos hoy aquí reunidos para celebrar el cumpleaños de mi bella esposa, Lorelei». Hizo una pausa, mirándola con una expresión que podría haber parecido tierna, pero Lorelei la vio como condescendencia. 12 años atrás el destino nos había unido, y todos estos años Lorelei había estado... Volvió a hacer una pausa, como si buscara las palabras, una compañera paciente. Me hizo un hogar acogedor, me apoyó en todos mis esfuerzos y nunca me exigió demasiado. Un ligero murmullo recorrió la sala. Semejante felicitación se parecía más a un elogio condescendiente que a una declaración de amor. No todas las mujeres tienen el talento de ser tan presencia discreta en la vida de un hombre, continuó Brandon, y Lorelei sintió que sus mejillas se sonrojaban de humillación. Lorelei nunca me impidió construir mi carrera, desarrollarme, conocer a la gente adecuada. Le estoy especialmente agradecida por eso. Le guiñó un ojo a Olivia, que estaba sentada en el extremo opuesto de la sala, fingiendo arreglarse el pelo.
El gesto llamó la atención de muchos de los invitados, y un murmullo volvió a recorrer la sala. Mi esposa, dijo Brandon haciendo hincapié en la palabra, comprende que el éxito a veces requiere compromisos. Compromisos, ¿verdad, querida? Miró directamente a Lorelei con un desafío en los ojos. Estaba probando hasta dónde podía llegar, cuánto podía humillarla delante de toda esa gente antes de que ella no pudiera soportarlo más. Lorelei permaneció en silencio, manteniendo una sonrisa congelada en su rostro. Todo en su interior hervía de rabia, pero no iba a montar una escena. No ahora. No así. Por Lorelei. Brandon terminó por fin su brindis levantando la copa. Por una mujer que tan diligentemente hace la vista gorda ante lo que no quiere ver. Los invitados levantaron sus copas vacilantes, claramente avergonzados por la ambigüedad de las palabras. Nadine apretó la mano de Lorelei por debajo de la mesa en una silenciosa expresión de apoyo. Tras los brindis, comenzó la parte bailable de la velada. Brandon, como si no le importara el decoro, sacó a bailar a Olivia. Se dirigieron al centro de la sala, muy juntos, intercambiando miradas de deseo inconfesable. Lorelei los observaba, sentada a la mesa y sorbiendo lentamente su vino. Nadine, intentando distraer a su amiga, contaba alguna historia sobre una clienta reciente de su salón, pero Lorelei apenas escuchaba. ¿Te encuentras bien?, preguntó finalmente Nadine al notar la mirada perdida de su amiga. Estoy bien, respondió Lorelei, extrañamente tranquila. Todo va exactamente como esperaba. No sé cómo puedes estar tan tranquila. Nadine negó con la cabeza. Si mi marido se hubiera comportado así, habría montado un escándalo hace mucho tiempo. ¿Y qué habrías conseguido con eso?, preguntó Lorelei. Solo ponerme histérica a los ojos de los demás. No, Nadine, hay formas más eficaces de abordar este tipo de problemas. Miró el reloj. Eran casi las 10. La tarta estaba a punto de llegar, el plato fuerte de la velada. Brandon y Olivia seguían bailando, cada vez más distraídos y atrayendo la atención de los invitados. Las manos de Brandon se deslizaban abiertamente por la espalda y los muslos de la joven, que echaba la cabeza hacia atrás y se reía de sus bromas. Ni siquiera parecen intentar disimular, dijo Nadine entre dientes apretados. Exacto, asintió Lorelei. Quiere que lo vea, quiere que todo el mundo lo vea. Es parte del juego. ¿Qué juego?, Nadine frunció el ceño. El juego del poder, explicó Lorelei. Brandon cree que puede hacer lo que quiera y que yo no iré a ninguna parte. Que soy demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado temerosa de estar sola para dejarle. Y disfruta con ese poder. Nadine miró a su amiga con creciente preocupación. Lorelei, me estás asustando. ¿Qué estás tramando? Lorelei sonrió enigmáticamente. Paciencia, querida, pronto lo verás. En ese momento, el señor Dupont anunció que había llegado la hora de la tarta de cumpleaños. Los camareros trajeron una obra maestra de repostería de 3 pisos, decorada con flores frescas y delicados motivos de chocolate. Los invitados aplaudieron y los músicos tocaron el tradicional cumpleaños feliz. Brandon, separándose por fin de Olivia, se dirigió a la mesa central, donde ya estaba la tarta. Le hizo un gesto a Lorelei, y ella se levantó lentamente, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Ven aquí, cariño», dijo Brandon con fingida ternura. Era el momento de soplar las velas y pedir un deseo. Lorelei se acercó a la mesa, mirando las velas parpadeantes. Bueno, ella tenía un deseo, y se iba a hacer realidad muy pronto. «No te olvides de pedir un deseo especial», dijo Brandon con una sonrisa ambigua, pasándole el brazo por los hombros y apretándoselos un poco más de lo necesario. Lorelei respiró hondo, preparándose para soplar las velas, cuando Brandon se volvió de repente hacia ella y habló en voz alta. «Espera, tengo algo más que decirte». Volvió a mirar a los invitados disfrutando claramente de la atención.
Sabéis, mi esposa es una mujer increíble. Tiene una humildad. Cualquier otra mujer en su situación habría montado un escándalo, echado a su marido de casa, pedido el divorcio. Pero Lorelei no, sonrió. Ella prefiere hacer la vista gorda ante lo evidente y fingir que todo va bien. Por esa cualidad, yo especialmente por esa cualidad. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Incluso los que no conocían las aventuras de Brandon adivinaban ahora lo que estaba pasando. Lorelei permanecía inmóvil. Su rostro no expresaba más que una calma glacial. Y ahora, continuó Brandon, me gustaría dar las gracias a otra persona especial, una persona sin la cual mi negocio no habría tenido tanto éxito. Olivia, ven aquí. Olivia, un poco avergonzada pero claramente halagada, se acercó a la mesa. Brandon le puso la mano en la cintura, acercándola. Esta chica no es solo mi secretaria, es mi musa, mi inspiración. Miró directamente a Lorelei al pronunciar esas palabras. En el último año, ella me ha dado algo de lo que he estado privado durante mucho tiempo. Lorelei sintió que le zumbaban los oídos de rabia y humillación, pero siguió erguida, mirando a su marido con una calma glacial. Este era su juego, pero pronto llegaría su turno. Y por eso, sonrió Brandon, quiero que Olivia esté hoy a nuestro lado en este momento tan especial. Con esas palabras, se volvió hacia la joven y mirando directamente a los ojos de Lorelei, besó lenta y desafiantemente a Olivia en los labios. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Todos los invitados parecían contener la respiración al mismo tiempo, incapaces de creer lo que veían sus ojos. El beso duró unos segundos, demasiado para considerarlo amistoso y demasiado apasionado para justificarlo en un contexto de negocios. Lorelei permaneció de pie como esculpida en mármol. Su rostro no expresaba ni ira ni dolor, solo una maravillosa contención. Los invitados se miraron unos a otros, sin saber a dónde mirar. Nadine, sentada en la mesa más cercana, se había medio levantado, dispuesta a correr en ayuda de su amiga. Cuando Brandon se separó por fin de los labios de Olivia, se volvió hacia su esposa con una sonrisa triunfal. Sus ojos brillaban por el alcohol y la emoción de su propio poder. «Lo siento, cariño», dijo con fingido pesar. «No he podido evitarlo. No te importa compartirlo en tu cumpleaños, ¿verdad?» Un susurro de sorpresa recorrió la habitación. Monsieur Dupont, que estaba de pie a un lado, contempló la escena confundido, claramente sin saber cómo reaccionar. Olivia, aunque avergonzada, no parecía especialmente arrepentida. Al contrario, había una mirada de orgullo en sus ojos. «Brandon», dijo Lorelei en voz baja pero firme, «estás borracho. Deberías salir a refrescarte un poco». «Oh, no», Brandon negó con la cabeza. «Estoy perfectamente, y quiero disfrutar de tu celebración con Olivia». Volvió a atraer a su secretaria hacia sí, esta vez rodeándole la cintura con el brazo y atrayéndola desafiante contra él. «Sabes, Lorelei», continuó con la voz cada vez más alta, «hace mucho tiempo que quería decirte que Olivia y yo, vamos en serio, no es solo una aventura, y creo que es hora de dejar las cosas claras». Miró fijamente a Lorelei con indisimulado desafío, esperando una reacción. Lágrimas, gritos, histeria. Cualquier cosa que le permitiera hacerla parecer inadecuada a los ojos de sus invitados. Pero Lorelei solo sonrió levemente, una sonrisa fría e indiferente. «Bueno», dijo con calma, «me alegro de que por fin te hayas decidido a ser sincera, aunque el momento deja mucho que desear». Brandon frunció el ceño, una reacción que no esperaba. «¿Estás herida?», preguntó incrédulo. «¿No estoy dolida? Tu marido te acaba de decir que mantiene una relación seria con otra mujer, ¿y tú te quedas ahí sonriendo?» Lorelei se encogió de hombros. «Brandon, hace tiempo que sé de tus aventuras. ¿Crees que puedes ocultar algo en una ciudad pequeña como Miramar?»
No eres el primero ni el último hombre que tiene una aventura. Es algo habitual. Ahora Brandon parecía herido. Había esperado drama, lágrimas, una escena pública, una situación en la que pudiera poner histérica a Lorelei y justificar su engaño por su comportamiento inestable. Pero la calma de ella le estaba derribando el suelo bajo los pies. Si lo sabías desde hacía tanto tiempo, apretó los dientes, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que siguiera? Todo el mundo tiene sus razones, respondió Lorelei crípticamente. Se volvió hacia los invitados. Amigos, siento esta escena tan incómoda. Después de todo, cortemos la tarta y sigamos celebrándolo. Después de todo, no todos los días una mujer cumple 38 años. Monsieur Dupont, como si hubiera despertado de su aturdimiento, se adelantó con un cuchillo para tartas. Madame Phelps tiene razón. Volvamos a la celebración. Pero Brandon no estaba dispuesto a echarse atrás tan fácilmente. No, espera, Lorelei. No puedes ignorar lo que he dicho. Acabo de besar a otra mujer delante de ti. He admitido que tenemos una relación y tú finges que no ha pasado nada. ¿Qué esperabas?, preguntó Lorelei, mirándolo directamente a los ojos. Que montara una escena, que gritara, llorara y te suplicara que volvieras. Brandon, tienes un concepto demasiado elevado de ti mismo. Los invitados contuvieron la respiración. Nadie había visto nunca a la callada y siempre reservada Lorelei dirigirse así a su marido. Brandon soltó. Tú no eres nada sin mí. ¿Quién serías si no fuera por mí? ¿Crees que tu patética floristería da algún beneficio significativo? Te he mantenido todos estos años. Te he dado esta vida. Y ahora, supongo, ¿vas a quitármela?, dijo Lorelei con calma. Exacto, exclamó Brandon. Voy a pedir el divorcio, y no puedes esperar recibir ni un céntimo más de lo que exige la ley. Soy el mejor agente inmobiliario de esta ciudad, tengo contactos, los mejores abogados. No dudo de tus contactos, asintió Lorelei. Siempre has tenido un don para hacer los contactos adecuados. Miró a Olivia, que no parecía tan segura como antes. Humillar públicamente a su mujer era una cosa, pero amenazarla directamente con el divorcio en plena fiesta de cumpleaños era algo totalmente distinto. Brandon, dijo Olivia en voz baja, quizá no aquí y no ahora. Podemos hablar de todo esto más tarde, en un entorno más apropiado. No, dijo Brandon. Ahora que hemos empezado, terminemos. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Amo a Olivia. Quiero estar con ella. Y tú, Lorelei, le dirigió a su esposa una mirada desdeñosa. Eres libre de irte. Puedes coger tus cosas y largarte de mi casa. Un murmullo conmocionado recorrió la sala. Los invitados parecían sumamente avergonzados, y muchos de ellos empezaron a mirarse entre sí, pensando obviamente en cómo salir de aquella velada de pesadilla. Brandon intentó intervenir de nuevo Olivia, pero él se limitó a hacerle un gesto con la mano. Ahora no, cariño. Quiero acabar con esto de una vez por todas. Se volvió de nuevo hacia Lorelei, disfrutando claramente de su humillación. ¿No tienes nada que decir? ¿Dónde está tu famosa calma? Lorelei parecía tranquila, aunque un observador atento habría notado los nudillos blancos de sus dedos apretando servilletas. «Sabes, Brandon», dijo lentamente, «todos estos años he pensado que yo era el problema, que no era lo bastante buena, lo bastante inteligente, lo bastante atractiva. Pero ahora, al mirarte, me doy cuenta de que el problema siempre ha sido tú, tu incapacidad para apreciar lo que tienes». Brandon se rió. «Oh, Lorelei, siempre fuiste tan aburrida, siempre previsible, siempre acertada. ¿Sabes por qué empecé a buscar diversión aparte? Porque nunca podía sorprenderme. ¿De verdad?» Lorelei sonrió débilmente. Bueno, tal vez había llegado la hora de la sorpresa. Se volvió hacia la puerta del vestíbulo como si esperara algo,
No ocurrió nada durante unos segundos, y Brandon estaba a punto de abrir la boca para soltar otro comentario sarcástico cuando las puertas se abrieron de golpe. En el umbral había un hombre que hizo que todos los presentes se quedaran boquiabiertos. Era casi una réplica exacta de Brandon. Los mismos rasgos faciales, la misma figura, incluso el pelo era similar. La única diferencia notable era una ligera barba incipiente y una línea de la barbilla ligeramente más afilada. El entrante se acercó sin prisa a la mesa festiva y, a medida que se acercaba, el rostro de Brandon palideció rápidamente. Toda su confianza en sí mismo se evaporó en un instante, dejando espacio para la sorpresa y el horror. «Callum», susurró débilmente, «es imposible». Lorelei se adelantó, sonriendo de verdad por primera vez en toda la noche. «Brandon, querido, ¿no te alegras de ver a tu hermano?». Se volvió hacia los invitados. «Muchos de vosotros probablemente no lo sepáis, pero Brandon tiene un hermano gemelo. Por desgracia, no han estado en contacto durante... ¿Cuánto tiempo, Brandon? ¿10? ¿11 años?» Brandon se quedó inmóvil, como paralizado. Olivia miró a uno y otro con perplejidad, sin saber qué pasaba. «Dijiste que tu hermano había muerto», murmuró. «En un accidente de coche, hace años». «¿Murió?». Callum Phelps habló por fin, y su voz sonaba extraordinariamente parecida a la de Brandon, solo que sin la falsa dulzura que tenía cuando hablaba con los clientes. «¿Qué teoría más interesante?». «No, señorita, estoy bastante vivo, como puede ver. Es solo que mi hermano lo preferiría de otro modo». Se volvió hacia Lorelei. «Gracias por invitarme. Dijiste que sería una velada interesante, pero no esperaba este tipo de actuación». Lorelei se acercó a Callum y, ante el asombro de todos los presentes, incluido el propio Callum, le besó ligeramente en la mejilla. «Me alegro de que hayas podido venir, sobre todo a tiempo». Brandon, saliendo por fin de su estupor, dio un paso al frente. «¿Qué significa todo esto?». Su voz temblaba de rabia apenas contenida. «¿Tú sabías que estaba vivo? ¿Fuiste a mis espaldas para contactar con él? ¿O ahora te importa lo que haga a tus espaldas?», preguntó Lorelei con ironía. «Qué interesante». Se volvió hacia los invitados. «Amigos, os pido disculpas por este drama familiar. Os presento a Callum Phelps, el hermano gemelo de mi marido. Callum, estos son mis amigos y colegas». Callum asintió a los presentes, pero sus ojos estaban fijos en su hermano. «Hola, Brandon. ¿Cuánto tiempo?». Brandon dio un paso atrás, como si temiera acercarse a su hermano. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido?». «Me han invitado», contestó Callum con sencillez. «Lorelei me encontró hace un mes. Toda una sorpresa, debo decir, sobre todo porque pensaba que estaba muerto, según lo que me dijo». Todas las miradas se volvieron hacia Brandon, que seguía pálido. «Yo pensé que después de nuestra pelea no querrías...». «¿Querer qué?». Callum lo interrumpió. «No quiero saber que le estás diciendo a todo el mundo, incluida tu propia mujer, que estoy muerto. No quiero saber que me has robado mi parte de la herencia de mi padre. O tal vez no quiero saber que te casaste con una mujer que conociste gracias a mí». Un nuevo murmullo recorrió la habitación. La historia estaba dando un giro inesperado. Lorelei observaba con calma. Se volvió hacia Olivia. «Sabe, señorita King, quizá debería averiguar un poco más sobre el hombre al que piensa unir su vida. La historia suele repetirse». «Cállate», gritó Brandon, perdiendo el control por primera vez en toda la noche. «Tú no sabes nada. No tienes derecho a...». «Tengo todo el derecho a saber la verdad sobre mi marido», le cortó Lorelei. «Y si tú no ibas a contármela, he encontrado a alguien que sí». Se volvió hacia Callum. «Quizá deberíamos continuar esta conversación en un lugar más... ¿en privado? Muchos de los invitados están a punto de marcharse».
De hecho, la incomodidad de la situación había llegado a su límite, y la gente empezó a abandonar la sala en silencio, lanzando miradas comprensivas o curiosas a la familia Phelps. Brandon parecía ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Mantenía la mirada fija en su hermano. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué es lo que quieres? La verdad, respondió Callum con sencillez. Lo mismo que quiere tu mujer. Se volvió hacia Lorelei. Feliz cumpleaños, por cierto. Siento que mi visita haya contribuido a lo dramático. No pasa nada, sonrió Lorelei. Te agradezco que hayas venido, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Brandon desvió la mirada de su esposa a su hermano, tratando claramente de comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Habéis planeado esto juntos? ¿Todo esto? ¿Para humillarme delante de toda esta gente? ¿Humillarte? Intervino Lorelei. Brandon, lo has hecho muy bien tú solo. Acabo de invitar a alguien que te conoce incluso mejor que yo. Miró el reloj. Se está haciendo tarde. La mayoría de los invitados se han ido. Creo que deberíamos continuar esta conversación en casa. No voy a ir a ningún sitio contigo, dijo Brandon. Y yo no voy a estar bajo el mismo techo que él, asintió a su hermano. Lo que tú quieras, se encogió de hombros Lorelei. Puedes quedarte con tu Olivia. Se volvió hacia la confundida secretaria de Brandon. Por cierto, señorita King, ¿qué le ha parecido su regalo de Brandon? ¿El perfume? ¿El perfume de flores blancas y almizcle? Olivia parpadeó sorprendida. ¿Cómo? Ah, conozco ese regalo porque me regalaron exactamente el mismo en mi último cumpleaños, explicó Lorelei con una sonrisa. Brandon no era muy original cuando se trataba de regalos, o los cumplidos. ¿Te ha dicho que le recordabas a ese perfume, delicado pero con carácter? Olivia pudo ver por la expresión de la cara de Lorelei que ésta había dado en el blanco. Tengo que irme, murmuró, y se dirigió rápidamente hacia la salida sin mirar a Brandon. El vestíbulo estaba casi vacío. Solo quedaban el señor Dupont, que limpiaba vasos nerviosamente en la barra, Nadine, que no quería separarse de su amiga, Lorelei, Brandon y Callum. Lo has estropeado todo, siseó Brandon mirando a su mujer. Todo lo que he pasado años construyendo. No, Brandon, sacudió Lorelei la cabeza. Lo has estropeado todo, tus mentiras, tus engaños, tu arrogancia. Por fin he decidido dejar de ser la cómplice silenciosa. Se volvió hacia Callum. ¿Quieres venir con nosotros? Callum asintió. Sí, tenemos mucho que discutir. Los tres. Brandon los observó con creciente furia. ¿Y ahora qué? ¿Os marcháis juntos y yo me quedo aquí solo como un tonto? Siempre puedes ir a casa de Olivia, dijo Lorelei. Si todavía quiere verte después de todo lo que ha pasado. Cogió su bolso y se dirigió a la salida. Callum la siguió, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia su hermano. Sabes, Brandon, todos estos años he pensado que te odiaba, pero ahora, viendo en lo que te has convertido, simplemente siento lástima por ti. Brandon se quedó de pie en medio de la sala vacía, junto a la tarta de cumpleaños intacta, incapaz de decir una palabra, y Lorelei, que salía del restaurante del brazo de Callum, se dio la vuelta y dijo sonriendo: «No te lo esperabas, ¿verdad?». El viaje de vuelta a casa transcurrió en un tenso silencio. Lorelei se sentó al volante y Callum se acomodó en el asiento del copiloto. Nadine insistió en acompañar a su amiga a casa, pero Lorelei le aseguró que podría arreglársela sola y prometió llamarla por la mañana. Miramar parecía especialmente tranquilo por la noche. Calles silenciosas, las luces de las casas, el sonido del océano a lo lejos. Ningún transeúnte casual habría adivinado el drama que había tenido lugar en el restaurante Azure hacía unas horas. Cuando entraron en la casa de los Phelps, Callum se detuvo en el pasillo y miró a su alrededor con atención. «Es extraño», murmuró. «Solo he estado aquí una vez, hace años, pero recuerdo cada detalle. Brandon no había cambiado nada».
Siempre estuvo orgulloso de esta casa, dijo Lorelei, encendiendo la luz. La consideraba su mayor logro. Logro, repitió Callum con una risita amarga. Sí, Brandon siempre había tenido una visión particular de los logros. Lorelei lo condujo al salón y le ofreció té o algo más fuerte. Callum eligió whisky, y ella sacó una botella de whisky escocés de Malta del bar. Tu favorito, si no me equivoco, dijo Lorelei tendiéndole el vaso. Callum enarcó las cejas, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Brandon guarda esta botella para ocasiones especiales, explicó ella. Una vez le pregunté por qué era de esta marca en concreto, y me dijo que le recordaba a los buenos tiempos. Los tiempos en que éramos hermanos, no enemigos, asintió Callum dando un sorbo. Sí, alguna vez pasamos buenos momentos. Se acomodaron en las sillas de enfrente. Había tensión en el ambiente, demasiadas preguntas sin responder, demasiados secretos que debían revelarse. Supongo que quieres saberlo todo, dijo Callum por fin. ¿Por qué desaparecí? ¿Por qué Brandon le dijo a todo el mundo que había muerto y por qué no habíamos hablado en más de una década? Lorelei asintió. Sí, lo sé. Pero no creas que estoy completamente a oscuras. He aprendido mucho en el último mes. Me gustaría escuchar tu versión de la historia. Callum respiró hondo, como si reuniera fuerzas. Brandon y yo siempre hemos sido diferentes, a pesar de nuestras similitudes. Él es extrovertido, brillante, ambicioso. Yo soy más reservado, centrado en los detalles. Cuando nuestros padres murieron en el accidente, ambos teníamos 22 años. Acabábamos de terminar la universidad y nos encontrábamos solos, con una pequeña herencia y una casa familiar. Lorelei escuchaba en silencio, sin interrumpir. Solo conocía fragmentos de la historia, piezas de un rompecabezas que ahora empezaba a tomar forma. Tenía una novia, Elinor, continuó Callum. Llevábamos 3 años saliendo y planeábamos casarnos, y yo tenía una idea: montar una agencia inmobiliaria especializada en propiedades costeras de lujo. Miramar estaba empezando a desarrollarse como ciudad turística, los precios de las propiedades estaban subiendo y yo veía el potencial. Bebió otro sorbo de whisky. Le conté la idea a Brandon. Le enseñé el plan de negocio, le hablé de los contactos que ya había hecho. Parecía interesado, pero nada más. Dijo que quería dedicarse a las finanzas, trabajar con inversiones. No le di mucha importancia. No debería haberlo hecho. Lorelei dejó el vaso sobre la mesa. ¿Y luego qué pasó? Entonces hubo una noche que lo cambió todo, contestó Callum. Eleanor y yo tuvimos una pelea, una tontería, ni siquiera recuerdo de qué se trataba. Salí a tomar el aire y, cuando llegué a casa a altas horas de la noche, la encontré con Brandon. No solo estaban durmiendo juntos, estaban discutiendo mi plan de negocios, mis contactos, mis ideas. Brandon la estaba convenciendo de que él podía llevarlo todo a cabo mejor que yo. La voz de Callum temblaba. No monté una escena, simplemente hice las maletas y me fui. Al día siguiente retiré todo el dinero de mi cuenta y me fui de Miramar. Quería empezar de cero, borrón y cuenta nueva. Pero Brandon no te dejó marchar así como así, ¿verdad?, preguntó Lorelei en voz baja. Callum soltó una risita amarga. No, claro que no. Una semana después de irme, denunció mi desaparición a la policía. Comenzó la búsqueda. Un mes después, dijo que había encontrado mi coche en las rocas a 50 kilómetros de la ciudad. Sin mí. Todos pensaron que me había suicidado, incapaz de soportar la traición de la chica que amaba y de mi hermano. Pero no había ningún coche, dijo Lorelei afirmativamente. Comprobé los informes policiales, nunca lo encontraron. Exacto, asintió Callum. Brandon se lo había inventado todo, pero le creyeron. ¿Quién dudaría de un hermano gemelo desconsolado? Sobre todo cuando ese hermano sollozaba de forma tan convincente en la televisión local, rogándome que volviera si estaba vivo. Lorelei se estremeció. Recordaba las noticias, aunque entonces no conocía a Brandon.
La historia del joven desaparecido y de su inconsolable hermano gemelo había sido uno de los principales temas de discusión en la pequeña Miramar. Y entonces te declaró oficialmente muerto, continuó. Y como único heredero, recibió todas las propiedades de tus padres. Sí, la casa, el dinero, incluso la colección de relojes de mi padre, que acordamos repartirnos. Pero ni siquiera se trata de la herencia. Me robó la vida, Lorelei, mi idea, mi prometida, mi futuro. ¿Y Eleanor? Preguntó Lorelei. ¿Qué había sido de ella? Callum se encogió de hombros. Se casó con Brandon 6 meses después de mi desaparición. Se divorció un año después. Por lo que sé, ahora vive en Europa, casada con un empresario francés. Lorelei se levantó y se acercó a la ventana. Miramar se extendía debajo, titilando de luces. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo pensativa. Brandon nunca me habló de ti, lo de tener un hermano gemelo. Me enteré por casualidad por un viejo artículo de periódico que encontré cuando buscaba información para una exposición histórica en el museo de nuestro pueblo. Había una foto de los dos en la inauguración del nuevo muelle. Le pregunté a Brandon y me contó la historia del hermano que murió en un accidente de coche. Incluso me enseñó un certificado de defunción falso. ¿Y te lo creíste? No era una pregunta, era una afirmación. Sí, lo creí, asintió Lorelei. No había motivo para dudar. Acabábamos de empezar a salir y Brandon parecía sincero en su dolor. Siempre había sido un buen actor, señaló Callum. Estaba en el club de teatro del instituto. Le daban todos los papeles principales. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Entonces, Lorelei preguntó, ¿qué has estado haciendo todos estos años? ¿Dónde has vivido? Primero en Seattle, luego en Portland. Trabajé en la construcción y luego en diseño de interiores. Resultó que tenía talento para ello. Hace 6 años abrí mi propio estudio de diseño. Me va bastante bien, sonrió irónicamente. No tan brillante como el de mi hermano, pero soy feliz. ¿Nunca quisiste volver? ¿Para descubrir la verdad? Callum negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para demostrar que Brandon mintió? ¿Para recuperar lo que se llevó? Cuando me recuperé, habían pasado unos cuantos años. Había construido su vida, su negocio, las conexiones, la reputación, todo era suyo. Y de mí, empecé de nuevo, y pensé que era lo mejor para todos. Hasta que te encontré, dijo Lorelei en voz baja. Sí, hasta que me encontraste, asintió Callum. Tengo que admitir que tu llamada fue inesperada. Lorelei volvió a su silla. Yo tampoco tenía intención de encontrarte, pero cuando descubrí que Brandon me engañaba, algo dentro de mí se rompió. Empecé a indagar en su pasado, buscando información, documentos, cualquier cosa que pudiera explicar por qué era así, y me topé con las rarezas de la historia de su muerte. Tomó un sorbo de té. Al principio era solo una pista. No creía que estuvieras vivo, pero luego encontré incoherencias en los informes policiales, fechas extrañas, contradicciones en el testimonio de Brandon. Así que empecé a buscar más. Redes sociales, registros de impuestos, bases de datos. Tengo un amigo que trabaja en ciberseguridad, así que me ayudó. Y finalmente te encontré. Y decidí invitarte a mi fiesta de cumpleaños. Callum sacudió la cabeza. Fue un movimiento audaz. Quería que se diera cuenta de que sus mentiras habían quedado al descubierto. Todos estos años he vivido con un hombre que construyó su vida sobre el engaño. Primero te traicionó a ti, ahora me traicionó a mí. Tenía que terminar. En ese momento, la puerta principal se abrió con estrépito y se oyeron pasos pesados en el vestíbulo. Un momento después, un Brandon furioso apareció en la puerta del salón. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué foto tan conmovedora! Mi mujer y mi hermano fallecido manteniendo una agradable conversación en mi casa. Era evidente que estaba aún más borracho de lo que había estado en el restaurante.
Lorelei no pudo evitar darse cuenta de que, después de tantos años, podía distinguir el nivel de embriaguez de Brandon por sus andares y su tono. «Tenemos que hablar», dijo Callum con calma, sin moverse de su asiento. «No tenemos nada de qué hablar», soltó Brandon. «Deberías haberte quedado muerto. ¿Y tú?», se volvió hacia Lorelei. «Eres una traidora. ¿Cómo pudiste ir a buscarlo a mis espaldas? Igual que encontraste a Olivia a mis espaldas». Lorelei paró. «¿O no era la primera? ¿Cuántas ha habido a lo largo de los años, Brandon?» «No te atrevas a cambiar de tema», rugió. «Estoy hablando del hecho de que mi propia esposa planeó toda esta desgracia. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando toda esa gente me miraba? ¿Cuando cuchicheaban a mis espaldas? ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando besaste a tu secretaria delante de mí?», preguntó fríamente Lorelei. «¿Cuando me humillaste delante de toda esa gente?». Brandon hizo un gesto con la mano. «Eso es diferente. Yo solo estaba divirtiéndome. Olivia no significa nada para mí». «Claro que no», intervino Callum. «Igual que Eleanor no significaba nada para ti, ¿verdad, hermano? Era solo un entretenimiento». Brandon se volvió bruscamente hacia él. «No te atrevas a hablar de ella. Tú mismo la dejaste. Te fuiste sin decir una palabra». «Me fui porque os pillé juntos». Callum alzó la voz por primera vez. «Me robaste a mi prometida, mi idea, todo lo que tenía». «Yo no robé nada», gritó Brandon. «Eleanor me eligió porque era mejor que tú. ¿Y tu brillante idea para la agencia? Hice con ella 10 veces más de lo que tú jamás podrías. Mis contactos, mis investigaciones, mi plan de negocio», le recordó Callum. «Incluso conservaste el mismo nombre, Coastal Paradise. Se me ocurrió a mí, ¿recuerdas?». Brandon rió nervioso. «¿Y qué? Las ideas no valen nada si no se ponen en práctica. Y tú siempre has sido un pelele, un soñador. Yo actuaba, tú solo planeabas». Se reclinó en la silla y cogió la botella de whisky que había sobre la mesa. «Y míranos ahora. Yo soy un empresario de éxito, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. ¿Y usted? ¿Quién es usted? Nadie». Callum miró a su hermano con una expresión que era una mezcla de lástima y asco. «¿Sabes qué es lo más triste, Brandon? Que realmente crees lo que dices. Crees de verdad que el éxito se mide en dinero e influencia, que se puede construir la felicidad sobre la desgracia ajena». «No me des lecciones», gritó Brandon. «¿Quién te crees que eres? ¿Apareces después de 10 años y crees que puedes juzgarme?». «No te estoy juzgando», sacudió Callum la cabeza. «Solo quiero entender cómo hemos llegado a este punto. Una vez estuvimos muy unidos, ¿te acuerdas?». El rostro de Brandon se suavizó por un momento y algo parecido al arrepentimiento parpadeó en sus ojos. «Claro que me acuerdo. Éramos inseparables. ¿Recuerdas cuando nos cambiamos el puesto en el examen de matemáticas de 5º curso porque tú eras mejor resolviendo problemas?». «Sí», sonrió Callum. «¿Y cómo nos pillaron porque firmé con tu nombre sin querer en mi trabajo? ¿Y recuerdas aquella broma de Halloween que hicimos en el instituto, cuando te disfrazaste de fantasma y asustaste a las chicas, y yo fingí no verte, aunque estabas a mi lado?» Los dos se rieron, olvidando por un momento la rencilla. Lorelei los observó en silencio, viendo por primera vez un atisbo del Brandon del que una vez se había enamorado, alegre, abierto, capaz de emociones sinceras. Pero el momento duró poco. El rostro de Brandon volvía a ser una máscara de fría hostilidad. «Todo eso es pasado. Tú hiciste tu elección, yo hice la mía. Y ahora os quiero a los dos fuera de mi casa». «¿Tu casa?», interpuso Callum. «Es la casa de nuestros padres, Brandon. Se suponía que nos pertenecía a los dos». «Pero me pertenece a mí», le cortó Brandon. «Y me pertenecerá hagas lo que hagas. No tienes pruebas de que haya hecho nada malo. Simplemente desapareciste y luego decidiste volver. Ese es tu problema». Se volvió hacia Lorelei. «Y en cuanto a ti, querida esposa, puedes empezar a hacer las maletas. Voy a solicitar el divorcio».
Ya he metido en la maleta lo imprescindible, replicó Lorelei con calma. Luego traeré el resto, pero antes de irnos hay algo que deberías saber. ¿De qué se trata?, preguntó Brandon burlonamente. Grabé tu felicitación en el restaurante, dijo Lorelei, sacando el teléfono del bolso. Y tu confesión sobre tu relación con Olivia. Te vendrá bien para el proceso de divorcio. La cara de Brandon se estiró. Vas de farol. Lorelei pulsó un botón del teléfono y la voz de Brandon llenó la habitación. Amo a Olivia. Quiero estar con ella. Y tú, Lorelei, eres libre de irte. Puedes coger tus cosas y largarte de mi casa. Eso es ilegal, siseó Brandon. No tenías derecho a grabarme. En realidad, en nuestro estado, basta con que una de las partes sepa de la grabación, señaló Callum. Lorelei no había violado nada. Además, añadió Lorelei, hay varias docenas de testigos más de tu comportamiento de esta noche, incluido Monsieur Dupont, que se escandalizó por la forma en que me trataste. Brandon empezó a pasearse por la habitación. Eso no significa nada. ¿Y qué si nos hemos peleado en una fiesta? De todos modos, la mitad de nuestra propiedad es mía. ¿Y la casa? La casa, sí, asintió Lorelei. Pero el resto. ¿Recuerdas que hace 3 años insististe en que invirtiera el dinero que heredé de mi tía en tu agencia? Era una suma considerable, Brandon. Y en los libros poseo el 25% de Coastal Paradise. ¿Y qué? Brandon se encogió de hombros. Solo es el 25%. Y el otro 25% pertenece a Roger Stanton, tu socio, continuó Lorelei. Quien, por cierto, estuvo en el restaurante esta noche y vio todo el espectáculo. Me llamó de camino a casa. Dijo que siempre me había respetado y que estaba horrorizado por tu comportamiento. Brandon se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Que si Roger y yo juntáramos nuestras acciones, controlaríamos la mitad de la empresa, explicó Lorelei con calma. Y según los estatutos, en caso de empate, el que lleve más tiempo en posesión de su acción tiene voto de calidad. Y ese es Roger, no tú. No te atreverías, empezó Brandon, pero se detuvo al ver la expresión de Lorelei. Sí, me atrevería, dijo ella con firmeza. Tú me enseñaste que en los negocios no hay lugar para los sentimientos, solo números y hechos. Brandon se desplomó en su silla, claramente conmocionado. Eso no es justo. Conspiraste contra mí, tú. ¿Cómo conspiraste contra mí con Eleanor? Callum lo interrumpió. La vida a veces depara extrañas sorpresas, hermano. Brandon los miró, con los ojos llenos de rabia y desesperación. ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué has vuelto, Callum? ¿Para vengarte de mí? ¿Para llevarte todo lo que he construido? Volví porque Lorelei me encontró y me dijo que llevabas años mintiendo sobre mi muerte, replicó Callum. Tenía derecho a saber la verdad, y yo tenía derecho a decidir si quería justicia. ¿Justicia? Brandon rió con amargura. ¿Qué justicia? Tú desapareciste, y yo me quedé y lo construí todo desde cero, con mis propias manos. ¿Desde cero? Callum negó con la cabeza. Utilizaste mi experiencia, mis contactos, incluso tomaste el nombre de la empresa de mi plan de negocio. Pero yo lo hice todo, insistió Brandon. Corrí riesgos, invertí dinero, trabajé día y noche. Y traicioné a todos los que confiaron en ti, terminó Lorelei por él. Primero tu hermano, luego yo. Y ahora estoy segura de que Olivia pronto estará en tu lista de víctimas. Brandon intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostuvieron y se hundió de nuevo en la silla. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me arrodille para disculparme? ¿Que renuncie a todo lo que tengo? Callum y Lorelei se miraron. No quiero tu negocio ni tu casa, dijo Callum. He construido mi vida y soy feliz con ella, pero quiero que admitas la verdad. A ti mismo, a Lorelei, a todos a los que has mentido. Deja de vivir una mentira, Brandon. Y quiero un divorcio justo, añadió Lorelei. La mitad de lo que tenemos en común y mi parte del negocio, ni más ni menos. Brandon los miró con odio indisimulado.
Sigues sin poder demostrar que difundí mentiras deliberadamente sobre la muerte de Callum. Sería mi palabra contra la suya. No exactamente, objetó Callum. Hay documentos oficiales que falsificaste. Un certificado de defunción, un informe sobre un coche encontrado que nunca existió. Eso ya no es solo mentir, Brandon. Es un delito. Brandon se puso aún más pálido. No vas a ir a la policía. Eres mi hermano. El hermano que declaraste muerto, le recordó Callum. Pero no te quiero entre rejas. Solo quiero que te des cuenta de lo que has hecho e intentes enmendarlo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Lorelei miró el reloj. Era más de medianoche. ¿Quién será?, preguntó, dirigiéndose al pasillo. Cuando abrió la puerta, vio a Olivia en el umbral. La chica parecía confundida y llorando. «Tengo que hablar con Brandon», dijo en voz baja. «Es importante». Lorelei la dejó entrar en silencio y la condujo al salón. Cuando Brandon vio a Olivia, la expresión de desesperación desapareció de su rostro, sustituida por su habitual sonrisa confiada. «Olivia, querida, sabía que vendrías». Pero la chica no se abalanzó hacia él como al parecer había esperado. En lugar de eso, se detuvo en medio de la habitación mirándolos a los tres. «He oído vuestra conversación. La puerta estaba abierta y yo lo oí todo». «¿Qué querías decir?». Brandon se rió nerviosamente. «Estábamos hablando de asuntos familiares. Es todo un poco complicado, pero...». «Basta, Brandon», dijo Olivia cansada. «Basta de mentiras. He oído lo suficiente para saber quién eres en realidad». Se volvió hacia Lorelei. «Lo siento. De verdad que lo siento. No lo sabía. Me dijo que llevabais mucho tiempo viviendo como extraños, que queríais divorciaros, pero que teníais miedo de dar el primer paso». Lorelei sonrió con tristeza. «No te disculpes. No eres la primera persona que se cree sus mentiras». Olivia asintió y volvió a dirigirse a Brandon. «Me voy. Y me voy de la agencia. No intentes detenerme ni disuadirme. Ha pasado una semana desde aquella nefasta fiesta de cumpleaños. Miramar, como cualquier ciudad pequeña, estaba llena de cotilleos, y la historia del escándalo del restaurante Côte d'Azur se extendió rápidamente por toda la costa. La gente cuchicheaba en los cafés, intercambiaba detalles en las tiendas, comentaba lo que había ocurrido en la playa. La historia fue ganando en detalles, hasta convertirse en una leyenda local. Lorelei se había instalado temporalmente en un pequeño piso de invitados situado encima de su floristería. El espacio compacto con un mínimo de muebles y pertenencias le dio de repente una sensación de libertad que no había experimentado en años. Sin fantasmas del pasado, sin rastro de Brandon, solo sus cosas, sus olores, sus normas. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual. Amanecía frente a su ventana, coloreando el cielo de un suave rosa. Lorelei se preparó un té y se sentó junto a la ventana a contemplar el despertar de la ciudad. Dentro de una hora tenía que reunirse con un abogado especializado en divorcios y después con Roger Stanton para hablar de su participación en la agencia Coastal Paradise. Por la noche había quedado para cenar con Callum, que seguía en la ciudad, alojado en un hotel de la zona. Sus interacciones a lo largo de la semana habían sido una fuente inesperada de estímulo para ambos. Se veían casi todos los días, a veces solo para tomar un café, a veces para mantener largas conversaciones sobre el pasado, sobre Brandon, sobre cómo sus vidas se habían cruzado de las formas más sorprendentes. Callum era diferente a su hermano, más tranquilo, más reflexivo, más sincero hasta la franqueza. No tenía el carisma extravagante que una vez había atraído a Lorelei hacia Brandon, pero tenía algo mucho más valioso: sinceridad y profundidad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Nadine. «¿Cómo estás, cariño?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Estás preparada para enfrentarte a los tiburones de la ley?». Lorelei sonrió. «Bastante. Me siento
sorprendentemente tranquila. Es como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Claro que sí, resopló Nadine. Pasaste años viviendo con un hombre que traicionó incluso a su propio hermano gemelo, por no hablar del modo en que te trató. Es extraño, pero no lo odio, dijo Lorelei pensativa. Más bien me da lástima. Brandon siempre quiso más dinero, más éxito, más admiración, pero nunca entendió lo que era realmente importante. Por eso eres más fuerte que él, dijo Nadine con seguridad. Por cierto, toda la ciudad está de tu parte. ¿Sabes lo que le pasó ayer a Martigny? Los Martigny eran la familia más rica de Miramar, propietarios de varios hoteles en la costa. Eran clientes habituales de la agencia de Brandon. ¿Qué? Preguntó Lorelei. Han cancelado su contrato con Coastal Paradise. Dijeron que no querían hacer negocios con un hombre de reputación tan dudosa, y no son los únicos. 5 clientes importantes se han alejado de Brandon esta semana. Lorelei suspiró. No quería arruinar el negocio de su exmarido, pero sabía que en una ciudad pequeña como esta, donde la reputación lo es todo, Brandon había firmado su propio veredicto con su comportamiento en la fiesta de cumpleaños. Tengo que prepararme, dijo. El abogado me espera a las 9. Te recogeré después de ver a Roger, ¿vale? Tras colgar el teléfono, Lorelei empezó a prepararse para el gran día. Eligió un traje color marfil no demasiado formal, pero lo bastante elegante para mostrar su seriedad. El maquillaje era mínimo, las joyas solo unos sencillos pendientes de plata, regalo de su madre por su 20º cumpleaños. La reunión con la abogada, una mujer de mediana edad con buen ojo y fama de dura pero justa, fue mejor de lo que Lorelei esperaba. En estas circunstancias tenemos un caso muy sólido, dijo Elaine Connors después de revisar los documentos y escuchar la historia de Lorelei. La humillación pública, la admisión abierta de adulterio, grabada en audio y corroborada por numerosos testigos. Yo diría que el señor Phelps se ha arrinconado. No quiero vengarme ni quitárselo todo, aclara Lorelei. Solo una división justa de la propiedad y mi parte del negocio. Tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, asintió Elaine. Más tu parte de la agencia que tengo entendido que se compró con el dinero de tu herencia personal. Así es. Bueno, prepararé todos los documentos necesarios. Hay una cosa más. La abogada miró a Lorelei a los ojos. Teniendo en cuenta el comportamiento de su marido y las circunstancias del caso, podríamos exigir una pensión alimenticia. Al fin y al cabo, llevas 12 años casada manteniendo su carrera. No, dijo Lorelei con firmeza. Nada de pensión alimenticia. Tengo mi propio negocio, puedo manejarlo. No quiero estar atada a Brandon con dinero. Elaine asintió comprensiva. Como quieras. En ese caso, me pondré en contacto con el abogado del señor Phelps e iniciaré el proceso. Intentaremos resolver esto de la forma más rápida y civilizada posible. Al salir del despacho de Elaine, Lorelei respiró profundamente el aire marino. La mañana estaba despejada y el sol ya empezaba a brillar. Aún faltaba 1 hora para su reunión con Roger, así que decidió dar un paseo por el paseo marítimo. Miramar se transformaba en verano. Afluencia de turistas, cafés al aire libre, músicos callejeros, artistas que vendían cuadros con vistas al océano. Lorelei caminó por la orilla, saboreando el momento. Extrañamente, ahora que su vida había dado un vuelco, se sentía más viva que hacía años. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una voz familiar. «Lorelei, vaya reunión». Se dio la vuelta y vio a Olivia King. Tenía un aspecto distinto al de la fiesta de cumpleaños, sin maquillaje, con una camiseta sencilla y unos vaqueros, el pelo recogido en una coleta. «Olivia», asintió Lorelei, sin saber qué esperar. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó la chica con inseguridad. «Solo 5 minutos». Se sentaron en una mesa de la cafetería más cercana. Olivia pidió café para las 2 y permaneció un rato en silencio, como si estuviera reflexionando.
Quería disculparme, dijo finalmente, no solo por la escena del restaurante, sino todo, por todo. La verdad es que no sabía que vuestro matrimonio, que no os ibais a divorciar. Brandon dijo que llevabais mucho tiempo separados, que todo estaba arreglado, que simplemente no queríais la publicidad. Lorelei escuchó sin interrumpir. No estaba enfadada con la chica. Al fin y al cabo, Olivia no era más que otra víctima del encanto y las mentiras de Brandon. No había necesidad de disculparse, dijo en voz baja. Brandon es muy persuasivo cuando quiere conseguir algo. Créeme, lo sé mejor que la mayoría. Olivia sonrió agradecida. Gracias por entenderlo. Dejé la agencia el día después de esa noche. Ahora estoy buscando un nuevo trabajo y estoy pensando en dejar Miramar. Demasiados rumores, ¿sabes? Entiendo, asintió Lorelei. Pueblo pequeño, todo el mundo lo sabe todo, o cree saberlo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Olivia. Si no es un secreto, claro. Divorciarme, respondió Lorelei con sencillez. Mantener mi floristería, tal vez ampliar el negocio, seguir adelante con mi vida. Hablaron durante unos minutos más y luego Olivia miró el reloj y se disculpó. Tenía que ir a una entrevista de trabajo. Estrechó la mano de Lorelei con firmeza al despedirse. Sabes, eres una mujer increíble. Si yo fuera tú, probablemente nos odiaría tanto a Brandon como a mí. Odiar requiere demasiada energía, sonrió Lorelei. Ahora mismo tengo otras prioridades. La reunión con Roger Stanton, el socio de Brandon, resultó tan productiva como la conversación con el abogado. Roger, un hombre de unos 60 años con sobrepeso y un poblado bigote gris, siempre había tratado a Lorelei con respeto e incluso con cierta preocupación paternal. «Bueno, querida», dijo, después de escuchar sus sugerencias, «apoyo plenamente tu decisión de mantener una participación en la agencia. De hecho, con tu 25% y mi 25%, podemos influir decisivamente en el futuro de la empresa. Y, si me permites ser franco, siempre he pensado que Brandon asumía demasiados riesgos, sobre todo en los últimos años». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Lorelei. Empezó a invertir en proyectos dudosos, pidiendo préstamos sobre propiedades ya existentes. Por supuesto, le proporcionó un rápido crecimiento, pero también aumentó los riesgos. Y ahora que los grandes clientes han empezado a marcharse, me temo que nos esperan tiempos difíciles. Lorelei frunció el ceño. No lo sabía. Brandon nunca hablaba de los detalles del negocio conmigo, a pesar de que yo era inversora. «Ese es uno de los motivos de nuestro desacuerdo», asintió Roger. «Yo creía que tú, como accionista, tenías derecho a conocer todas las decisiones. Pero Brandon estaba en contra. Dijo que no quería involucrarte en los problemas de la empresa. Discutieron algunos asuntos empresariales más y acordaron celebrar una reunión del Consejo de Administración la semana siguiente. Al salir del despacho de Roger, Lorelei se sintió extrañamente aliviada, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio. Ahora sabía exactamente qué hacer a continuación. Esa noche, tal y como habían planeado, se reunió con Callum en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo en el que podían hablar sin riesgo de encontrarse con conocidos comunes o curiosos. «¿Qué tal el día?», preguntó Callum cuando hubieron pedido. Lorelei le contó sus reuniones con el abogado y Roger y el inesperado encuentro con Olivia. «Me alegro de que no se lo tengas en cuenta», dijo Callum. «Al fin y al cabo, solo ha caído bajo la influencia de Brandon, como tantos otros antes que ella. Incluida yo». Lorelei sonrió un poco triste. «A veces me pregunto cómo era él cuando nos conocimos. ¿Me quería de verdad entonces, o yo solo era una conveniente?» Callum pensó. «Hace años que no veo a Brandon, pero si queda algo del tipo que conocí cuando era niño, entonces sí, creo que podría haberte querido de verdad. El problema es que Brandon siempre se quiso más a sí mismo que a los demás». Lorelei asintió.
Eso es exactamente de lo que me he dado cuenta en los últimos años. Y quedó especialmente claro el día de su cumpleaños. Cuando besó a Olivia mirándome, no vi en sus ojos ni amor por ella ni odio por mí, solo narcisismo y ansia de control. Continuaron su conversación, pasando sin problemas del tema de Brandon a hablar de sus planes de futuro. Callum habló de su estudio de diseño en Portland y de los proyectos que le esperaban a su regreso. Lorelei compartió su sueño de ampliar Edelweiss, tal vez abriendo una sucursal en una ciudad vecina. Llevo mucho tiempo pensando en añadir algo más al negocio de las flores, dijo, con los ojos iluminados por el entusiasmo. Por ejemplo, una pequeña cafetería en la tienda, o un taller de diseño floral donde pudiéramos dar clases magistrales. Es una gran idea, afirma Callum. Tienes gusto y estilo, y tus arreglos florales siempre son especiales. Me di cuenta cuando pasé por delante de tu tienda. Casi al final de la cena, Callum se puso serio de repente. Lorelei, tengo que decirte algo. Me voy pasado mañana. Los negocios en Portland no lo están deseando y creo que ya he hecho todo lo que podía hacer aquí. Lorelei sintió una punzada de decepción. A lo largo de la semana se había acostumbrado a sus reuniones, a sus conversaciones, a la sensación de que había alguien cerca que realmente entendía por lo que ella estaba pasando. Voy a echar de menos nuestras conversaciones, admitió. Callum sonrió. Yo también, pero eso no significa que tengamos que perder el contacto. Después de todo, ahora eres la única persona de Miramar en la que confío. Intercambiaron contactos y acordaron llamarse con regularidad. Cuando la cena tocaba a su fin, Callum acompañó a Lorelei a su piso, encima de la tienda. En la puerta se abrazaron, cariñosamente, amistosamente, sin atisbo de nada más. Me pasaré mañana antes de irme, prometió Callum. Quizá podrías ayudarme a elegir una planta para mi piso de Portland. Nunca he tenido vegetación en casa, pero viéndote a ti, creo que es exactamente lo que me faltaba. Lorelei se rió. Me encantaría, pero ten cuidado, las plantas hay que cuidarlas. Igual que una relación, dijo Callum con seriedad. He aprendido la lección. A la mañana siguiente, Lorelei se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Hoy era el día en que debía recoger sus cosas en casa de Brandon. Había acordado con él por teléfono, fríamente, formalmente, como una extraña, que llegaría a las 10 de la mañana cuando él estuviera en la oficina. Al entrar en la casa donde había vivido durante 12 años, Lorelei sintió una extraña alienación. Era como si estuviera visitando un museo de su vida pasada, objetos familiares, olores familiares, pero nada de eso tenía ya nada que ver con ella. Metió metódicamente sus pertenencias en las cajas que había preparado de antemano. Ropa, libros, algunas joyas, álbumes de fotos, algunos cuadros a los que tenía especial cariño. Decidió dejarle los muebles y los electrodomésticos a Brandon. Era demasiado trabajo moverlos y ella quería empezar una nueva vida con cosas nuevas. En el vestidor, una caja en el estante superior le llamó la atención. Lorelei la sacó y la abrió. Dentro había fotos de su boda con Brandon y algunos recuerdos, entradas de cine de su primera cita, una flor seca que él le había regalado cuando le propuso matrimonio y una tarjeta con una declaración de amor. Lorelei se quedó mirando estas reliquias del pasado durante un buen rato, luego cerró la caja con decisión y la guardó. Formaba parte de su historia y no iba a renunciar a ella, aunque no acabara como ella había soñado. Casi había terminado de empaquetar cuando oyó abrirse la puerta. Brandon apareció en el pasillo. Tenía un aspecto demacrado, sombras bajo los ojos, y su ropa, habitualmente inmaculada, estaba un poco arrugada. «Pensé que llegarías más tarde», dijo en lugar de saludar. «Ya casi he terminado», contestó Lorelei. «No te preocupes, solo cogeré mis efectos personales».
Brandon asintió y entró en el salón, sirviéndose un whisky a pesar de que solo eran las 11 de la mañana. ¿Cómo va el divorcio?, preguntó con fingida indiferencia. Mi abogado se ha puesto en contacto con el tuyo, contestó Lorelei, sin dejar de apilar los libros. Creo que irá rápido, siempre que no causes problemas. ¿Problemas? Brandon sonrió con amargura. Ahora mismo mi vida es un gran problema. Los clientes se marchan, las acciones caen. Roger amenaza con convocar al consejo de administración para revisar la estrategia de la empresa. ¿Y te preocupa que vaya a causar problemas con el divorcio? Lorelei se detuvo y lo miró. Lo siento, Brandon. De verdad que lo siento, pero tú elegiste este camino por ti mismo. Sí, lo sé. Hizo un gesto irritado con la mano. Todo es culpa mía. No hace falta que me lo recuerdes. Bebió un sorbo de whisky y preguntó bruscamente. ¿Cómo está Callum? ¿Sigue en la ciudad? Sí, pero se marcha mañana, contestó Lorelei. Tiene su propia vida en Portland, sus propios negocios. ¿Estáis juntos ahora? La voz de Brandon era una extraña mezcla de celos y curiosidad. Lorelei lo miró sorprendida. No, claro que no. Solo somos amigos. Me ha ayudado esta semana y le estoy agradecida por su apoyo. Brandon asintió con la cabeza, como si la información le satisficiera. Sabes, yo te quería de verdad. Érase una vez. Al principio. Lo sé, dijo Lorelei en voz baja. Y yo a ti. Pero el amor no son solo sentimientos, Brandon. También es una elección que hacemos cada día, y en algún momento tú elegiste no a mí. Brandon terminó su whisky y dejó el vaso. ¿Y Olivia? ¿La has visto? Sí, nos conocimos ayer por casualidad. Lorelei cerró la última caja. Está buscando un nuevo trabajo, pensando en irse de la ciudad. No me devuelve las llamadas. Brandon parecía casi confuso. He intentado explicarle que las cosas no son lo que parecen, pero ella no me escucha. ¿Qué es lo que parece, Brandon?, preguntó Lorelei. Un hombre que mintió sobre la muerte de su propio hermano, que engañó a su mujer durante años, que la humilló públicamente el día de su cumpleaños. ¿Qué aspecto debería tener? Brandon guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Lorelei se acercó a él y le miró detenidamente a la cara por primera vez en mucho tiempo. Antes le había encantado cada rasgo, cada arruga, cada expresión de aquel rostro. Ahora parecía la máscara de un desconocido. He llamado a los de la mudanza. No tardarán en llegar, dijo cambiando de tema. No te preocupes. He dejado un duplicado de las llaves en la mesa del recibidor. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo triste, Brandon? Podrías haber sido feliz, con las prioridades correctas, con integridad, con la capacidad de apreciar lo que tienes, pero siempre elegiste jugar, manipular, controlar, y acabaste solo. Brandon la miró con una expresión que ella no pudo descifrar, una mezcla de ira, arrepentimiento, tal vez incluso remordimiento. ¿Y tú?, le preguntó. ¿Serás feliz? Lorelei sonrió, una sonrisa brillante y abierta como hacía mucho tiempo que no sonreía. Sí, Brandon, seré feliz, quizá no de inmediato, pero lo seré, porque ahora soy libre para vivir como quiero, no como los demás esperan que viva. Salió de casa sin mirar atrás y se metió en el coche. Le esperaba un nuevo día, nuevas oportunidades, un nuevo capítulo de su vida, y el pasado, con todos sus errores y su dolor, permanecía donde debía estar, detrás de ella.